Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Yo soy Jesús Ojeda, soy técnico en reparación de celulares y el día de hoy vengo a hacer una pequeña serie de videos en las que pues les transmitiré un poco de mis conocimientos en este noble arte. Es un curso básico en la que vamos a tomar temas como componentes, conocimiento de todos los componentes que lleva una placa, una tarjeta lógica, una board. Es un curso básico, pero que les va a ayudar de mucha manera, y es algo que quiero compartirles. Son una serie de varios videos que voy a estar subiendo en mi canal, compartiéndoles todas mis tanto conocimientos, experiencias y un poquito de tips. Al final de todos los videos me gustaría que logren quedarse, vean todos los videos, y al final les voy a entregar un pequeño reconocimiento. Terminando toda la secuencia de todos los videos, habrá un video especial donde todo lo que yo les vaya enseñando a lo largo de todos los videos, al final habrá un video, pues vaya la redundancia final, en el que habrá un link para ingresar a un pequeño examen en donde solo les pediré sus correos, y a los que lleguen a aprobar el examen se les va a enviar un certificado completamente gratis, solo pues básicamente con los requisitos de que ustedes vean los videos, porque es más que nada una ayuda y una pequeña preparación para quienes quieren empezar pues más que nada en esta bella profesión que es reparación de celulares, tablets, también computadoras, reparación a nivel componente, microsoldadura, microelectrónica. Abarca una amplia variedad de temas, y pues comenzamos. Este es un temario pues diseñado por mí, y que tiene algunas referencias de varios especialistas. Es más que nada una técnica, o la ayuda para perfeccionar una técnica efectiva para que pues ustedes, como principiantes en microelectrónica y microsoldadura, pues pueden tener una base más que nada. Vamos a tomar temas, en este caso conocimiento. Este primer video platicaremos un poquito acerca de los componentes en la microelectrónica. Ustedes van a ver unas siglas que se les va a hacer muy peculiar. Son los componentes en la microelectrónica, componentes SMD, que pues vamos a tocar a lo largo de toda esta serie de cursos. Vamos a conocer lo que son los resistores, condensadores, bobinas, diodos, transistores. Vamos a comprender un poquito y aprender sobre sus medidas, cómo se miden. Vamos a conocer un poquito acerca del uso del multímetro, conocer todas sus escalas. Se van a familiarizar mucho, sobre todo con la escala de continuidad. Igual vamos a analizar un poquito las fallas que a veces se nos presentan, si es necesario hacer jumper, lo que nosotros conocemos como jumper, puente,
si hay que reemplazar un componente o eliminarlo. Son muchísimas, es muy amplio el temario que vamos a abarcar. En primera instancia vamos a conocer un poquito acerca de los componentes. Uno de los componentes que siempre encontramos en las tarjetas lógicas, en las board, en las PCB, en las placas, tienen muchos nombres, es el resistor o la resistencia. Su unidad de medida es el ohmio. Son resistencias SMD. ¿Por qué? Porque son, podemos llamarlo microscópicas hasta cierto punto. Por eso tiene sus siglas SMD, porque es micro, de microelectrónica. Son componentes un poco pequeños. Hay algunos que a simple vista los podemos ver, hay algunos que no. En el caso de la resistencia, es un componente pasivo diseñado para que pues nosotros podamos introducir una resistencia eléctrica pues determinada y específica entre dos puntos de un circuito. Los resistores no tienen polaridad, o sea que no van ni para un lado ni para otro lado de lo que es la corriente eléctrica. Sirve más que nada para limitar el valor de la corriente y para fijar un valor en la tensión. Esto significa que pues de cierta manera sirve para evitar sobrecalentamientos, que se quemen los componentes. Es más que nada una protección extra que se le da a lo que son los circuitos. Las resistencias son, como podemos observar aquí, son componentes que su color característico es el negro. Siempre los vamos a encontrar de color negro. Y muchas veces los vamos a identificar porque tienen un número, un valor. Normalmente nos indican el valor de la resistencia, o sea, de cuántos ohmios son. Tenemos como siguiente el termistor. El termistor, su unidad de medida es el ohm o el ohm. Es más que nada un resistor variable, o sea, una resistencia que puede variar su valor, porque su funcionamiento consiste en que esa resistividad varíe con los cambios de temperatura. Los termistores, al igual que los resistores, no tienen polaridad, porque básicamente son los mismos, solo que en este caso puede variar su resistividad. Existen muchos tipos de termistor. El PTC, que es coeficiente de temperatura positivo, y NTC, que es el coeficiente de temperatura negativo. ¿Esto qué es? Que existen los termistores en dos tipos: un termistor que detecta temperatura alta y un termistor que detecta temperatura baja. Básicamente es un sensor de temperatura. ¿Qué hace el termistor? Cuando existe un sobrecalentamiento en nuestro circuito, pues comúnmente ocurre con las baterías muchas veces. El termistor lo que hace es cortar el flujo de corriente eléctrica para que no exista un sobrecalentamiento extremo y pues nuestro circuito no se vaya a quemar. Esta es una falla, o pues es un componente que falla pues constantemente en los equipos de hoy día. Un ejemplo claro es en los equipos Samsung, equipos Motorola, que pues eso más adelante lo veremos ya específicamente en qué placas podemos presentar problemas con cada componente. El siguiente es el varistor.
Es un resistor que depende de voltaje. Su función básicamente es conducir una corriente pues significativa cuando el voltaje es excesivo, es decir que pues ese disminuye su resistencia. Solo suprime picos transitorios, y si la sobretensión es constante, este se pone en cortocircuito o se destruye. Básicamente es casi como una resistencia. Los varistores tienen la peculiaridad de que cuando detecta una variación en el flujo de corriente, pues básicamente lo que hace es entrar en corto y ya no hay flujo de voltaje, y pues funciona como componente de protección para evitar un cortocircuito pues mayor, que se vaya a quemar pues algún componente más importante como las memorias, el procesador, o pues también que explote la batería de nuestro celular. Existen los condensadores o capacitores. Su unidad de medida es el faradio. Es básicamente un componente pasivo que sirve para almacenar energía en forma de campo eléctrico. Es básicamente como si tuviéramos una power bank en miniatura, que constantemente está almacenando energía y la va soltando, almacena y suelta. Los condensadores cerámicos no tienen ninguna polaridad, a diferencia de otros tipos de condensadores. Sirven básicamente para almacenamiento de energía, filtrado, adaptaciones de impedancia, entre otros. Básicamente cuando nosotros tenemos problemas de carga, específicamente en las cargas, por ejemplo que nosotros conectemos cargador, siempre va a haber fallas en los condensadores, porque los condensadores de cierta forma es un poco común que entren en cortocircuito, porque como están en constante uso, por decir así, almacenan energía y la sueltan. Entonces, como tienen un uso muy constante, muchas veces entran en cortocircuito. Y una de las soluciones para las fallas de carga es cambiar o eliminar los condensadores. Generalmente, un ejemplo en los Grand Prime de Samsung, hay una línea en el controlador de voltaje que tiene 3 condensadores, y normalmente cuando hay problemas de carga, uno o los 3 están en cortocircuito. Los condensadores los vamos a identificar por su color mostaza. Tiene un color entre mostaza y café, dependiendo de cuánto tiempo tiene la placa. La bobina o inductor. Las bobinas lo vamos a encontrar como un pequeño embobinado, o también como componentes pues de color negro, pero son un poco más grandes que, pues como ya vimos, las resistencias. Es un componente pasivo que almacena energía, igual como lo hace el condensador. Su unidad de medida pues es el Henry. La diferencia que tiene la bobina es que lo hace de forma de campo magnético. La inductancia es la propiedad que tienen las bobinas para oponerse a cualquier cambio de temperatura. Almacenan energía, pero almacenan un poco más energía que los condensadores. Pueden llegar a almacenar hasta 20 voltios, mientras que los condensadores solo 5. Sus aplicaciones principales son elevar el voltaje, y muchas veces sirven como filtro. Tenemos el diodo, que es un semiconductor que tiene 2 terminales, tal como un resistor.
pero a diferencia del resistor, el diodo presenta polaridad, es decir, que tiene un lado positivo, que es el ánodo, y un lado negativo, que es el cátodo. El diodo es un componente diseñado para que la corriente fluya en un solo sentido. Básicamente sirve para que la corriente que está fluyendo no regrese por donde mismo. Sirve de mucha ayuda para cierto tipo de circuitos en específico. Existe también el diodo Zener, que sirve para mantener un constante voltaje, y su cátodo se conecta a una tensión positiva y su ánodo o positivo se conecta al negativo, o también lo conocemos como GND o tierra. Cuando están polarizados, los Zener se comportan como un diodo rectificador normal, generalmente en las fuentes de alimentación o cerca de los circuitos que controlan voltaje. No suelen entregar un voltaje constante. En este caso, un diodo Zener nos ayuda a que nosotros tengamos un flujo constante. Es básicamente un regulador de voltaje y también sirve como elemento de protección del circuito. Cuando hay una descarga, o cuando en este caso el centro de carga entra en cortocircuito, el diodo Zener entra en corto y protege que la batería, en este caso la batería, no se dañe y puede ocasionar un cortocircuito y puede explotar. Normalmente los diodos Zener están ubicados un poco cerca de donde está el conector de la batería. Sin embargo, también puede encontrarse en diferentes ubicaciones a lo largo de la placa de una placa lógica. Está el diodo Schottky, que básicamente lo que los distingue, a diferencia de un diodo normal o un diodo Zener, es que protegen de una caída de tensión y tienen una velocidad muy rápida, y básicamente los hace eficientes para trabajar a altas frecuencias. Sirve muchas veces para los circuitos backlight, para circuitos de alta frecuencia. Puede servir para el circuito que alimenta los LEDs de las pantallas, para los circuitos de radiofrecuencia, porque como trabajan a una frecuencia muy alta, tienen una mayor eficiencia que los diodos normales. Está el diodo TBS. Están diseñados para cumplir la función de supresión de voltajes, como son las sobretensiones, y muchas veces estas son nocivas para los componentes electrónicos, como una descarga en este caso. Los diodos tienen también el mismo propósito que un varistor: protegen el circuito contra tensiones, pero en este caso por tensiones momentáneas, no necesariamente tensiones continuas como una descarga eléctrica, por ejemplo. Está también el transistor. Un transistor tiene básicamente dos funciones: dejar pasar o cortar las señales eléctricas a partir de una pequeña señal, que en este caso es un interruptor. Se abre o se cierra para cortar o dejar que fluya la corriente por nuestro circuito. Funciona como un elemento que amplifica las señales. Le llega una señal pequeña y la convierte en un grande. Normalmente los transistores los encontramos cerca de una bobina. ¿Por qué? Porque juntos aumentan el voltaje. Muchas veces sirve como un conmutador, como un amplificador,
Generalmente los encontramos en los circuitos RF, los circuitos de radiofrecuencia, Wi-Fi, Bluetooth, señal. También en el circuito backlight, que es el circuito backlight, lo veremos más adelante, se encarga de aumentar el voltaje para poder llegar a encender los LEDs de nuestro display.